Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos. Damos inicio al segundo y último encuentro síncrono del periodo 2026-3 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. El objetivo de este espacio de aprendizaje es recordarles la dinámica de funcionamiento de la asignatura, su estructura y un resumen teórico breve de las unidades 2 y 3. Recordemos que este periodo académico inició el pasado 10 de marzo y culmina el próximo 2 de abril, lo cual significa que nos queda un tiempo estimado como breve para conocer lo extenso del desarrollo teórico de esta unidad curricular. Para ubicarnos en el presente encuentro, debemos recordar lo siguiente. Teoría de los tratamientos 2 es una unidad curricular que tiene como objetivo general analizar los modelos de tratamiento psicológico, cognitivo-conductual, humanista y psicodinámico mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías clínicas del adulto y adulto mayor en los diferentes contextos con una actitud ética y responsable. Teoría de los tratamientos 2 está organizada en 3 unidades de competencias. En la primera actividad síncrona nos enfocamos en desarrollar la unidad 1. En esta conoceremos aspectos relevantes de las unidades 2 y 3. Como ustedes saben, la evaluación para esta unidad curricular constará de la realización de 2 cuestionarios, que cada uno tiene un valor del 50%. El cuestionario número 1 tiene como propósito evaluar las unidades, la unidad 1. Por su parte, el cuestionario número 2 tiene como propósito evaluar las unidades 2 y 3. Asimismo, es importante señalarles que ambos cuestionarios deben realizarlo antes de la fecha señalada. Para ello, tienen los distintos materiales disponibles en los recursos de consulta, así como el banco de preguntas y respuestas, más el material teórico que se les está suministrando a través de estas actividades síncronas. Felicito a quienes ya han realizado ambos cuestionarios de manera exitosa y satisfactoria. Ahora bien, conozcamos en qué consiste teóricamente la unidad 2 y la unidad 3 para que tengan base al momento de dar respuestas a estos dos cuestionarios. En el caso de la unidad 2, esta tiene como propósito el estudio de las técnicas para el abordaje de lo que son las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la comprensión de estrategias de abordaje. En específico, el manejo de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor. Reconoce los protocolos para el abordaje terapéutico, aplica técnicas terapéuticas de abordaje cognitivo-conductual, dinámicos, humanistas, gestalt, existencialista e integrativa. Por su parte, la unidad 3 tiene como objetivo el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Es importante recordarles también que esta unidad curricular es netamente teórica, no se consideró ningún elemento de carácter práctico. Quisiera comenzar el desarrollo de esta clase con varias frases acerca de lo que es la teoría y las técnicas terapéuticas. Para ser terapeuta, primero se debe haber sido paciente. Aprende todas las teorías, pero aprende todas las técnicas, pero por sobre todas las cosas, aprende a ser un alma humana. La terapia nunca debe comenzar antes de que el terapeuta sepa para qué sirve o por qué se realiza. Y esta es una cita de Otto Kemper.
Estas frases aluden a la importancia, como lo señalé en el encuentro anterior, de que un psicólogo terapeuta obtenga su propia terapia personal. No se trata solo de abordar el neuroticismo y la patología. Es importante cultivar una postura de curiosidad eterna sobre la propia mente, un sentido de asombro hacia el poder del inconsciente y el reconocimiento de lo que son nuestras limitaciones. En este nivel de la carrera de psicología, ya deben tener más que concientizado que el ejercicio profesional del psicólogo implica un gran compromiso, respeto a la privacidad, disciplina, preparación constante y responsabilidad ética con las personas que depositan la confianza de su salud mental en nuestras manos. La divulgación de información confidencial de sus pacientes, incluidos sus datos completos de identificación, sin su consentimiento verbal o escrito, es una falta a lo expresado en el Código de Ética que rige el ejercicio profesional del psicólogo venezolano. Sé que quizás muchos de ustedes estén apresurados y deseosos de atender pacientes y es válido, pues para eso se están formando. En este sentido, Teoría de los Tratamientos 1 y 2 les está dando las herramientas y las bases teóricas sólidas en psicoterapia para su formación académica, profesional y personal. Debo decir que la formación académica del estudiante de psicología no termina con el pregrado. Eso es solo el comienzo. El ejercicio psicológico responsable implica seguirse formando teóricamente, realizar cursos de actualización, diplomados, posgrados en el área de su interés, ser autodidactas, leer mucho y por sobre todas las cosas, supervisar sus primeros casos, junto con asistir a terapia. Asimismo, es necesario reconocer sus limitaciones personales y profesionales. No se puede trabajar con todos los pacientes y menos si no se está suficientemente capacitado para ello. Hay que bajarse ese pedestal de la omnipotencia y reconocer que muchas veces necesitaremos el apoyo de otros colegas para poder realizar los acompañamientos terapéuticos o las evaluaciones que requieran nuestros consultantes. En todo momento debe prevalecer el bienestar del paciente. El lugar del psicólogo terapeuta es un sitio muy peligroso, muy arriesgado. Es muy fácil creerse el dueño de la razón, el que todo lo sabe, el que todo lo dice. Y tal como lo refería Lacan, psicoanalista post-freudiano, somos el sujeto supuesto saber, pero tan solo supuesto, lo que no quiere decir que no lo seamos. Pero siempre es tentador, a veces porque nos lo creemos nosotros mismos y otras porque el paciente nos pone en ese sitio y nosotros necesitamos creerle para reforzar nuestro narcisismo. Es pertinente tener una atención activa y centrarse en lo que el paciente nos muestra y también lo que calla, pero no desde el cerebro y desde las exigencias, sino desde un puente entre nuestra capacidad de saber estar con él y ayudarlo a que nos enseñe de lo que él más sabe, que es de sí mismo. Ahora, en todo esto es relevante que conozcamos la idea de cómo es ese proceso terapéutico. Todo proceso de terapia implica revisar la vida del paciente. Esto desde un enfoque que le permita realizar las resignificaciones necesarias para el logro de su bienestar emocional, enfocándose en determinados puntos. Toda persona que acude a un proceso de terapia confía en que se le va a poder ayudar a hacerse cargo de su angustia o sufrimiento. La terapia se considera como el arte de curar sin medicar, basado en la idea de que curar se asocia con resignificar, aliviar, concientizar la situación conflictiva o el desajuste que presenta el paciente que asiste a consulta. La mayoría de las veces se considera al terapeuta como yo auxiliar o yo de apoyo que se va a constituir en un modelo que guía, acompaña y organiza lo vivido dentro del espacio terapéutico.
llevando al individuo a experimentar nuevas maneras de resolver los problemas, logrando un mayor grado de gestión emocional y de autoapoyo. Dentro del proceso terapéutico se pone en contacto al paciente con sus emociones en conflicto y se le provee de los recursos y medios para que los resuelva, lo que le va a permitir alcanzar una mayor fluidez emocional y promoviendo un estado de salud psíquica adaptativo. Mediante las técnicas y ejercicios terapéuticos aplicados en las distintas sesiones, se impulsará el desarrollo de las habilidades personales que se encuentran en conflicto a nivel de emociones, pensamientos y comportamientos. Desde un panorama amplio, se le piden al terapeuta muchos recursos. Y tal como lo señala Krasner, citado por Fares, el terapeuta ideal es maduro, bien adaptado, compasivo, tolerante, paciente, amable, discreto, que no elabore juicios de valor, aceptante, permisivo, no crítico, cálido, agradable, interesado en los seres humanos, respetuoso, que estime y trabaje por una relación interpersonal democrática con todas las personas, libre de prejuicios raciales y religiosos, que tenga una meta valiosa en la vida, amistoso, alentador, optimista, fuerte, inteligente, sabio, curioso, creativo, artístico, orientado hacia la ciencia, competente, confiable, un modelo que el paciente pueda seguir, lleno de recursos, sensible en términos emocionales, consciente acerca de sí mismo, perspicaz acerca de sus propios problemas, espontáneo, con sentido del humor, que se sienta seguro de su persona, maduro acerca del sexo, que crezca y madure de las experiencias vitales, que tenga alta tolerancia ante la frustración, confiado en sí mismo, relajado, objetivo, autoanalítico, consciente de sus prejuicios, no servil, humilde, escéptico, pero no pesimista o modesto, del cual se puede depender, consistente, abierto, honesto, franco, con gran preparación técnica, dedicado en un sentido profesional y encantador. Todas estas características ideales que acabo de mencionar suponen la idea de un terapeuta, entre comillas, perfecto. En este sentido, rescato la importancia de convertirse en un buen terapeuta que sea capaz de lograr el óptimo desarrollo de su rol como profesional. El psicólogo en su rol de terapeuta en el espacio de intervención debe procurar mostrarse equilibrado, es decir, con una adecuada gestión de sus emociones y acciones, desarrollar la creatividad construyendo los recursos esenciales para las intervenciones, realizando acciones innovadoras, buscando alternativas y enfoques que faciliten el desarrollo integral del paciente. El terapeuta, como ya lo he señalado, en todo momento debe mantener la privacidad y confidencialidad en todo lo referente a sus pacientes. Se les debe respetar y admitir errores, teniendo la disposición para corregirlos y mantener una actitud íntegra y honesta frente a sí mismo y a los demás. Por otra parte, el terapeuta debe estar abierto al aprendizaje y con disposición para superar sus propias situaciones personales y laborales con objetividad, además de actuar como un profesional integral ante diversas situaciones que requieran su abordaje óptimo. Un buen terapeuta debe construirse y reunir una gran cantidad de características que podrían enmarcarse en aspectos como la vocación de servicio, sensibilidad, equilibrio emocional y adecuada formación técnica, además de procurarse un proceso de terapia personal y supervisión de casos, en especial en los primeros años de su ejercicio profesional como psicólogo. Siguiendo estas ideas, podemos decir que las condiciones que ha de reunir un buen psicoterapeuta, por una parte, el terapeuta dirige el tratamiento, no la vida del paciente. La atmósfera de la relación paciente-terapeuta debe ser cálida,
de escucha atenta y respetuosa, sin establecer juicios personales, de reserva y ser muy cuidadosos al momento de realizar los señalamientos. Desde la primera sesión debe darse una alianza de trabajo denominada alianza terapéutica. No hay nada como que el paciente se sienta escuchado, comprendido y no juzgado. Lo anterior implica encontrar significados, razones y los orígenes del funcionamiento psicológico del paciente. Tanto las cualidades del terapeuta como las características del motivo de la intervención psicológica y las propias características del paciente son elementos importantes que van a determinar la efectividad y la respuesta al tratamiento, especialmente al trabajar con adultos mayores. Sus necesidades individuales son las consideraciones más importantes al momento de planificar un programa de tratamiento. La experticia del terapeuta se va construyendo en el tiempo y en la medida en que se van realizando los acompañamientos de los pacientes. Conectar afectivamente con otro ser humano desde una escucha empática, respetuoso, que no juzgue, que no imponga, ni dicte pautas por cumplir, requiere trabajar constantemente los propios sesgos cognitivos y prejuicios, dejando claros los límites de la intervención. El problema principal de la psicoterapia suele ser el terapeuta, ya que de él depende, en efecto, la mayor probabilidad de éxito o de fracaso del tratamiento. El profesional que supervisa casos va a tener una percepción diferente y podrá identificar elementos y aspectos que quizás por su poca experiencia, angustias, falta de conocimiento, sean difíciles de ver o controlar. Y al mismo tiempo tiene la destreza y la experticia para señalar cuando se confunde el proceso personal con el de los pacientes. Por esta razón, es importante mantener un proceso de terapia, ya que es un modo de garantizar el autoconocimiento. Además de garantizar de que se conozca de primera mano lo que es un proceso terapéutico y no solo a través de las clases y los libros. La coherencia de mantener la propia terapia va a permitir la revisión de las sombras y los puntos ciegos que podrían contaminar el proceso del paciente. Esto comparte el mundo interno del terapeuta que puede salir de modo inconsciente. Por otra parte, es muy necesario tener presente que las técnicas terapéuticas forman la base del protocolo de abordaje de los pacientes. Los diferentes enfoques de tratamiento que se describieron en la clase anterior deben comenzar con la realización de una buena historia clínica, seleccionar problemas específicos de tratamiento y decidir un plan de acción claro y concreto que va a ir de acuerdo al enfoque terapéutico afín al profesional. Se debe describir el plan de intervención propuesto, ya sea por fases o sesiones, nombrando las estrategias o herramientas a usar según el enfoque base. Los objetivos terapéuticos van a depender de la valoración previa que se haga del individuo, así como del marco conceptual en el que se basan las técnicas terapéuticas psicológicas utilizadas, que puede ser modificar y flexibilizar esquemas de pensamiento si estamos hablando de un enfoque puramente cognitivo, así como modificar la funcionalidad de la conducta si estamos hablando de un enfoque puramente conductual. El quehacer del terapeuta parte en principio de la realización de un proceso de psicodiagnóstico, el cual va a constituirse en la guía y lo ayuda a ser más preciso, discriminativo y coherente en la comprensión particular de cada uno de sus pacientes. Las metas de intervención deben adecuarse a la realidad del paciente. Es necesario tener una hipótesis específica de lo que le sucede al paciente. Todas las técnicas de terapia se deben adaptar al paciente y a la situación. En este sentido, podemos precisar que un plan de tratamiento debe ser lo más específico posible. Los objetivos terapéuticos pueden ser a corto, a mediano y a largo plazo. Los de largo plazo tienen que ver, por supuesto, con la remisión del motivo de consulta o el alta terapéutica. En ese plan de tratamiento es importante establecer y definir
cuál es el enfoque o metodología que vamos a utilizar, si es la terapia cognitivo-conductual, si nos vamos a enfocar en el enfoque, vamos a trabajar con el enfoque psicodinámico, si será humanista, gestalt, tanatológico, existencialista o integrativo. Dentro del plan de tratamiento es importante estimar lo que es la frecuencia de sesiones o de consultas y la duración estimada del tratamiento. Con respecto a lo que son el abordaje de adultos, incluso el de los niños también, debemos considerar si es pertinente una intervención multidisciplinaria y no solo la del psicólogo. Aquí debemos incluir los especialistas médicos, tales como los psiquiatras, neurólogos, internistas, reumatólogos, entre otros. Las tareas intersesión, es decir, esas tareas terapéuticas que le asignamos a los pacientes y cuáles serían los indicadores de logro. Dentro del tratamiento o antes de proponerlo, es importante un aspecto denominado la formulación clínica o formulación del caso. Esta viene a ser una explicación o conceptualización fundamentada teóricamente de la información que va a surgir de la evaluación clínica. En la práctica clínica, las formulaciones son utilizadas para comunicar una hipótesis y brindar el marco de trabajo para desarrollar el enfoque terapéutico más adecuado al paciente, es decir, después de la evaluación, hacemos esta formulación clínica y le comunicamos al paciente cuáles son nuestras hipótesis en relación con ese motivo de consulta y le damos información acerca de cuál es nuestro enfoque de trabajo o el que más se ajusta a las características de él. La formulación de un caso de psicoterapia es esencialmente una hipótesis acerca de las causas, de los precipitantes y de las influencias que se mantienen presentes en los problemas psicológicos, interpersonales y comportamentales de una persona. La formulación del caso clínico va más allá del diagnóstico. Primero, porque la formulación del caso va a apuntar a lo que individualiza ese caso clínico, incluye la perspectiva teórica y técnica de quien conduce el tratamiento, es decir, del terapeuta, busca anticipar los factores que pueden influir en la respuesta al tratamiento, por lo tanto, orienta sobre la mejor forma de realizarlo y posibilita revisar las metas terapéuticas iniciales en función de los resultados obtenidos. ¿Cuáles son los elementos que debemos considerar para la redacción de una formulación de caso? Uno, ¿qué le pasa al paciente y por qué necesita ayuda? Y aquí nos centramos en lo que son los aspectos diagnósticos. En este punto se deben resumir en forma sucinta los principales aspectos diagnósticos del paciente. Es relevante consignar los datos que se consideren centrales dentro de la historia clínica. Se pueden incluir expresiones textuales del paciente cuando sean la mejor forma de resumir o ilustrar el significado personal de sus problemas, pero sin entrar en detalles o anécdotas. Importa consignar la forma en la que el paciente vive lo que le está ocurriendo, el tipo de vínculos que establece dentro y fuera del tratamiento, las características de su funcionamiento mental, los aspectos a jerarquizar van a variar según el enfoque psicoterapéutico. Otro de los elementos es para esta reacción de la formulación del caso clínico, a qué se debe lo que le ocurre. Y aquí es identificar esos aspectos etiopatogénicos, es decir, considerar e identificar los factores que son precipitantes, perpetuantes, predisponentes y protectores. Esta distinción, jerarquizada por el enfoque cognitivo-conductual, resulta útil y no difiere mayormente de la que plantean otras corrientes. Por ejemplo, el enfoque psicodinámico. Eh, con respecto a lo que es el plan de tratamiento en sí, que es cómo tratarlo, aquí se propone o se describe el plan de tratamiento psicoterapéutico o farmacológico que va a ayudar al paciente
conviene identificar cuáles son las estrategias a seguir, señalando los focos del tratamiento en relación con los factores que generan o mantienen el sufrimiento del paciente, señalar los aspectos favorables y los posibles obstáculos que puedan surgir para alcanzar las expectativas terapéuticas planteadas y la evolución. En la evaluación, esto es un dato de gran valor, ya que no se reduce a los cambios sintomáticos, sino también al fortalecimiento o desarrollo del funcionamiento de la personalidad e interpersonal, que esto lo va a reportar el mismo paciente. Resulta útil complementar la opinión clínica del terapeuta con el uso de escalas psicométricas o con información proveniente del mismo paciente o de sus familiares en relación con su propia evolución. La formación del terapeuta abarca diversas dimensiones, dentro de las cuales están, como ya señalé, los conocimientos clínicos generales, formación específica en aspectos teóricos y técnicos de las técnicas psicoterapéuticas que maneja, comprensión de su propia implicación en la relación terapéutica y las prácticas supervisadas. Ahora, con respecto a lo que son los protocolos para el abordaje terapéutico en adultos y adultos mayores, recordemos que desde la sesión anterior indiqué que la aplicación de la terapia psicológica debe basarse en el empleo de técnicas de eficacia, efectividad y eficiencia probada mediante estudios científicos y que casi todos coinciden en el enfoque o en la relevancia del enfoque cognitivo-conductual. Es importante que las técnicas estén probadas para el problema específico al que se aplican. Y aunque haya un énfasis en el enfoque cognitivo-conductual, no podemos minimizar ni dejar de lado los aportes de los otros enfoques que unos serán más adecuados de acuerdo al motivo de consulta del paciente. Con respecto a lo que son la terapia puramente conductual, vamos a recordar algunos de sus lineamientos. Vamos a hablar de los lineamientos de la terapia conductual pura y de los lineamientos para la terapia pura cognitiva. Partiendo de la idea que la terapia conductual tiene como objetivo central promover cambios en la conducta de las personas, esta va a utilizar una serie de técnicas para lograr el incremento de las conductas adaptativas y disminuir la frecuencia de las conductas desadaptativas. La estrategia terapéutica conductual se desarrolla siguiendo los siguientes pasos. El análisis funcional del caso, que algo similar a lo de la formulación del caso clínico con relación a poder identificar pues cuáles son todas aquellas variables que están interviniendo en el motivo de consulta. Vamos a determinar los objetivos y las metas terapéuticas, ejecutar el plan de tratamiento, evaluar los resultados, culminación de la terapia y plan de seguimiento. Ruiz y Cano, que son autores que han trabajado en el área de la psicoterapia, describen que el estudio del paciente bajo el enfoque de la terapia conductual consiste en el análisis de su conducta manifiesta y encubierta. El terapeuta de conducta muestra respeto por el paciente y le informa de sus intervenciones, de las que debe pedir consentimiento. Este consentimiento es tanto verbal como escrito. En Venezuela no suele usarse con regularidad este consentimiento escrito, pero sí de carácter verbal, sobre todo en estos tratamientos que están inmersos dentro de investigaciones. La terapia conductual conlleva un rol activo del paciente y del terapeuta. Los terapeutas de la conducta están profundamente interesados en mantener una adecuada relación terapéutica con sus clientes. Así se les llama. Desde el enfoque conductual no le llaman pacientes, sino clientes. La terapia de la conducta se centra en el aquí y ahora y presta menos atención a los sucesos históricos. Básicamente, la terapia de la conducta comienza mediante un proceso diagnóstico denominado análisis funcional o conductual, proceso que consiste en determinar el problema presentado a categorías conductuales operativas. Pueden ser conductas manifiestas y encubiertas, por lo general clasificadas como cogniciones o pensamientos, emociones y conductas.
y en determinar las variables que las mantienen, las organísmicas, las mediacionales, los antecedentes estimulares y las contingencias de refuerzo. Por tratarse de un sistema estructurado, los programas de modificación de conducta tienen una fase inicial, una fase media y una fase final. Dentro de la fase inicial se debe seleccionar la conducta que se desea modificar. No se trabaja inicialmente con todas las conductas. La evaluación o diagnóstico conductual consistirá en la determinación de la conducta objeto de estudio, sus antecedentes y sus consecuencias, utilizando algún método de registro para saber qué elementos están incidiendo en la conducta. Es de utilidad la observación con algún otro tipo de registro. Las hojas de registro consisten en una sencilla técnica para el que el paciente sea consciente de los distintos componentes de una actividad y su nivel de ejecución en cada uno de sus componentes. Se deben identificar los reforzadores o cosas que le gustan a la persona, elegir los objetivos y las técnicas más adecuadas para intervenir realizando un plan de acción. Con respecto a la fase media, esto es la puesta en marcha del programa de modificación de conducta y medir con registros el avance de la conducta a modificar. La intervención psicoterapéutica conductual consiste en la modificación de los antecedentes y las consecuencias de la conducta a fin de modificar esta. Dentro de la fase final, una vez se haya logrado adquirir la conducta adaptativa por parte del paciente, evaluar periódicamente la conducta después de haber finalizado el programa de intervención. Con respecto a lo que son los lineamientos y los principios de la terapia cognitiva, tenemos que el objetivo central de la terapia bajo este enfoque es corregir el procesamiento distorsionado de la información y ayudar a los pacientes a modificar las suposiciones que mantienen las conductas y las emociones desadaptadas. Al respecto, Vela, que es el autor del Manual Intensivo Breve de Urgencia, en este libro él señala que la terapia cognitiva se basa en el modelo cognitivo de los trastornos emocionales. Este modelo de la psicopatología es el del procesamiento de la información y se basa en la afirmación de que la manera en que las personas estructuran sus experiencias juegan un papel fundamental en la determinación de sus respuestas emocionales y conductuales a esos sucesos. Por otra parte, la terapia cognitiva es breve y de tiempo limitado. Es estructurada y directiva, se orienta en los problemas, se basa en un modelo educativo, que es lo que se denomina ahora psicoeducación. Una relación terapéutica estable es una condición necesaria para la efectividad de la misma, ya que supone un esfuerzo de colaboración entre el paciente y terapeuta. Esta terapia utiliza el método socrático. Las preguntas van a ayudar al paciente a examinar de manera objetiva y no defensiva sus suposiciones. La teoría y técnica de la terapia cognitiva descansan en el método inductivo. La asignación y cumplimiento de tareas a casa es un aspecto central de la terapia. Por otra parte, Vela refiere que, al igual que en la terapia puramente conductual, la terapia cognitiva también consta de fases. Durante la fase inicial, se debe familiarizar al paciente con el modelo cognitivo. Asimismo, en esta fase, el terapeuta tiene un rol más activo que el paciente, ya que se debe generar una lista de problemas, desarrollar y someter a prueba la conceptualización del caso, desarrollar un plan de tratamiento, enseñar al paciente a identificar pensamientos automáticos y a producir reacciones en el paciente hacia las diversas técnicas y hacia el terapeuta. Con relación a la fase media, se deben utilizar los pensamientos automáticos para ayudar a identificar las creencias básicas del paciente, como las suposiciones subyacentes. Ayudar al paciente a dominar habilidades cognitivas para enfrentarse a situaciones y explorar el desarrollo de suposiciones subyacentes. La fase final de la terapia cognitiva consiste en dar al paciente mayor responsabilidad del tratamiento, examinar creencias y emociones del paciente acerca de dejar el tratamiento, revisar las metas obtenidas, preparar la terminación y enfocarse en cómo prevenir las recaídas y hacer arreglos para tener sesiones de refuerzo o llamadas de seguimiento.
Con respecto a lo que son las técnicas terapéuticas en sí, estas son parte de la caja de herramientas con las cuales cuenta el terapeuta para atender al paciente. El principio es el motivo de consulta y la demanda de tratamiento, que a su vez va a estar guiado por el diagnóstico. Las sesiones terapéuticas con adultos deben incluir y establecer una agenda de trabajo para cada sesión. Esto facilita que el tiempo establecido sea provechoso. De acuerdo a esto, nosotros planificamos cada sesión de terapia. El hecho de determinar una agenda provee una estructura para las sesiones, lo cual en sí mismo puede ser terapéutico. De esta manera, también se involucra al paciente de una manera activa en su proceso y aumenta la naturaleza colaborativa de la relación terapéutica. El terapeuta debe proponer diversas estrategias de aproximación para cada problema y delegar en el paciente la tarea de decidir cuál estrategia a utilizar. Resulta útil registrar lo trabajado en cada sesión de terapia. No podemos dejar de resaltar que la elección de una técnica específica se debe basar en la concepción del paciente y las metas particulares para cada una de las sesiones. A continuación, les hablaré de las técnicas que han resultado de mayor provecho terapéutico en los procesos con pacientes adultos. En la terapia conductual, la intención paradójica. Esta es una técnica terapéutica que consiste en pedirle al paciente que detenga la tendencia a tratar de evadir o controlar sus síntomas, pidiéndole que los hagan aparecer deliberadamente, deseándolos y exagerándolos. Se basa en la idea de que a veces el intento de evadir o reprimir un pensamiento, emoción o conducta puede tener el efecto contrario, es decir, puede aumentar la frecuencia del mismo. El moldeamiento, que es una técnica clásica para implantar conductas, es una técnica que consiste en aplicar de manera selectiva y planificada el principio de reforzamiento positivo. Consiste en el reforzamiento por aproximaciones sucesivas al comportamiento deseado. Se identifica una conducta que se quiere implantar y luego se refuerza cualquier conducta que se acerque a la conducta objetivo. El modelamiento es una técnica terapéutica que se basa en el aprendizaje vicario y la imitación y fue una técnica planteada por Bandura. El individuo es expuesto a determinado modelo que exhibe el comportamiento que se desea adquirir. El autocontrol es una técnica en la cual el individuo se aplica sus propios reforzamientos y castigos para controlar sus conductas. Con respecto a las técnicas cognitivas, la reestructuración cognitiva, que es muy conocida actualmente, consiste en explicar el concepto de pensamientos negativos, la influencia de las situaciones sobre ellos, el efecto de las interpretaciones y las predicciones sobre los sentimientos y las acciones y la necesidad de identificar interpretaciones y predicciones basadas para poder cuestionarlas. Ruiz y Cano refieren que esta técnica consiste en que el paciente aprenda a cambiar algunos pensamientos negativos que producen inconvenientes emocionales. Se detectan y se cambian estos pensamientos automáticos, ideas involuntarias que aparecen en distintas situaciones. Pero no es que se cambian pensamientos negativos por pensamientos positivos. No, se buscan alternativas racionales, realistas y que permitan el afrontamiento adecuado ante diferentes situaciones. Belak señala que esta técnica se debe entrenar al paciente a identificar cuáles son esos pensamientos automáticos y las suposiciones subyacentes, utilizando otras técnicas como la autovigilancia cada hora, el interrogatorio directo, el roleplay, el registro de pensamiento disfuncional y la técnica de la flecha descendente. Con respecto a lo que es el interrogatorio directo, es una técnica más directa que consiste en simplemente preguntarle al paciente qué pensamientos ocurren cuando se encuentran dentro de una situación problemática o en la situación que evocó una respuesta emocional. Esto tiene como fin enfocar la atención sobre cómo el paciente se sentía como medio para indagar los pensamientos. Es una técnica que consiste en utilizar la imaginación para intentar acceder a los pensamientos automáticos del paciente. El role-playing es una técnica que se utiliza para despertar pensamientos automáticos y consiste en dramatizar
entre paciente y terapeuta hacen un roleplay de una situación con una alta carga emocional. El registro del pensamiento disfuncional, que consiste en identificar los pensamientos automáticos y registrarlos junto con las emociones asociadas. La terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, o conocida con sus siglas REC, consiste en una terapia de dirección activa, filosófica y empírica que se centra en la resolución de problemas y perturbaciones emocionales y de conducta, y cuyo objetivo radica en conseguir que el paciente lleve una vida más feliz y satisfactoria a través del diálogo y el debate socrático. Está la terapia cognitiva de Aaron Beck, que se sustenta sobre el modelo cognitivo, el cual establece que los pensamientos, emociones y conductas se encuentran estrechamente vinculados y que por lo tanto las personas pueden superar sus dificultades y alcanzar sus objetivos identificando y cambiando los pensamientos inútiles o incorrectos a través de la reestructuración cognitiva. Está el entrenamiento asertivo, que es una técnica basada en la asertividad, que es esa capacidad de poder expresar los pensamientos y sentimientos propios sin experimentar ansiedad ni agresión y de una manera socialmente aceptable. Durante la terapia, el paciente puede aprender a comunicarse de un modo eficaz, manifestando sus propias opiniones. Está la técnica de las autoinstrucciones, mediante la cual el sujeto se da a sí mismo un conjunto de órdenes o instrucciones para la regulación autónoma de la propia conducta. El objetivo de este entrenamiento es enseñar al paciente una forma de actuación rápida y eficaz para lograr el éxito en una tarea o en una conducta. Esta técnica tiene como objetivo enseñar al niño a utilizar verbalizaciones correctas, aprendiendo a distinguirlas de las incorrectas. Con respecto a lo que son las técnicas terapéuticas desde la psicoterapia gestal, estas técnicas están centradas en el presente, es decir, en el aquí y ahora. Surgen de la adaptación y combinación de lo mejor de otras corrientes teóricas, razón por la cual la Gestalt se convirtió progresivamente en un tipo de terapia inclusiva e integrativa. La base de la metodología Gestalt es la conciencia. Al centrar la atención en nosotros mismos, se llega a conocer cuál es nuestra verdadera experiencia, trabajando en el momento presente con la fenomenología o la comunicación no verbal. Dentro de la terapia gestal están las técnicas supresivas, las expresivas y las integrativas. Las técnicas supresivas son aquellas que tienen como objetivo dejar de hacer lo que el individuo está llevando a cabo, con el fin de descubrir la experiencia que se oculta detrás de una determinada actividad. Descubrir los debeísmos, esta es una técnica que se basa en identificar junto al paciente los deberías que el individuo se impone a sí mismo. Estos debeísmos suelen ser patrones de pensamientos que se basan en mandatos e ideas de que las cosas deben ser de manera determinada y pueden ser una fuente de ansiedad. Por ejemplo, las cosas se hacen bien o no se hacen, y este mandato suele generar rasgos importantes de perfeccionismo y una necesidad de control que, cuando son excesivas, puede derivar en un trastorno de ansiedad. Experimentar el vacío. Esta tiene como objetivo facilitar en el individuo la toma de conciencia de su propio vacío interior. Esto puede ser una experiencia incómoda para muchos, ya que implica enfrentar la propia falta de significado, el vacío fértil. Aceptar el vacío, y al hacerlo el individuo puede descubrir nuevas fuentes de propósito en la vida. No hablar acerca de, encontrar las formas de manipulación, saber formular preguntas y respuestas, captar cuando se pide aprobación, tratamiento de la autoestima, darse cuenta de cuando se demanda o se exige. Con respecto a las técnicas expresivas, estas tienen como objeto reunir la suficiente energía para fortalecer el contenido de darse cuenta del paciente, bien sea sugiriendo la intensificación de la atención o exagerando la atención deliberadamente, entre las cuales están la repetición, la exageración, expresar lo no expresado, terminar o completar la expresión, buscar la dirección y hacer la expresión directa. Dentro de las técnicas integrativas, estas son la combinación de las técnicas supresivas y expresivas, cuyo objetivo básico es integrar las partes alienadas del individuo. Recuerden que este enfoque gestal se basa en la premisa de que el todo es más que la suma de sus partes. Y una de las cosas o lo de los elementos que se trabajan, es precisamente el de las polaridades.
Dentro de estas técnicas integrativas está el encuentro interpersonal, la asimilación de lo proyectado, las fantasías guiadas o dirigidas, que son muy útiles como recurso terapéutico, el túnel del tiempo, el archivador, los árboles y tú. Con respecto a lo que son las técnicas psicodinámicas, recordemos que se basa en el modelo psicoanalítico, donde se hace énfasis en lo etiológico y en el origen del trastorno psicológico. Tiene su origen en un tiempo histórico marcado por una fuerte represión sexual. Sus aportes importantes son postulados que permiten la comprensión de la conducta de los individuos, centrándose específicamente en lo que son las experiencias tempranas para la formación de la personalidad y explicando que la conducta ha sido originada por motivaciones inconscientes, las cuales se manifiestan en las relaciones terapéuticas transferenciales. El enfoque terapéutico de la terapia psicoanalítica se basa en la convicción de que se debe persuadir al paciente de que prescinda de su situación ambiental, con énfasis en el tratamiento de tipo individual, donde tienen relevancia las dimensiones internas asociadas con la percepción de los acontecimientos, las emociones, los objetos interiorizados y los conflictos intrapsíquicos. El individuo es visto como un conflicto, como un individuo reprimido en el que su vida psíquica responde a proyecciones. Los síntomas son vistos como inadaptaciones y como respuesta a reacciones internas más que a circunstancias externas. Para producir este material se hace a través de técnicas como la asociación libre, las reacciones, la, el- la interpretación o el análisis de las reacciones transferenciales y las resistencias. El análisis del material se hace a través de la confrontación, la aclaración, la interpretación y la construcción. La confrontación es una técnica basada en aclarar las contradicciones del paciente. La interpretación es la hipótesis que hace el terapeuta y se establece entre un hecho presente y una experiencia pasada. Para realizar las interpretaciones, muchas veces primero hay que clarificar. El preguntar sirve para establecer. Con respecto a lo que es la psicoterapia integrativa, tenemos la terapia de aceptación y compromiso, que es un tipo de intervención psicológica que está orientada a la identificación y a la aceptación psicológica y a los valores personales. Se encuentra dentro de las denominadas terapias contextuales. Está la terapia dialéctico-conductual de Marshall Linehan. Esta técnica terapéutica se basa en la estrategia dialéctica que consiste en generarle las dudas al paciente y las distintas opciones que pueden generarse validando el discurso del mismo. Tiene como objetivo aprender habilidades para controlar su mundo emocional y su conducta. Dentro de esta está la terapia breve estratégica. De acuerdo con este enfoque, la atención terapéutica se centrará en explorar sobre aquello que la persona u otros implicados han intentado hacer para resolver el problema sin conseguirlo. Asimismo, programará estrategias capaces de romper el circuito entre problema y soluciones disfuncionales. Ya para cerrar, no podemos dejar de mencionar lo que es el formato de reporte de sesiones. Este formato de reporte de sesiones debe contener la fecha, el nombre del especialista que la elabora, el número de reporte, el número de sesión, la descripción del consultante. Esto es, aquí podemos hacer un examen mental e incluir la hipótesis clínica, el motivo de consulta, descripción de la sesión y del problema o área a trabajar, el objetivo de la sesión, el contrato terapéutico si es que es una primera sesión, las técnicas empleadas, tareas justificadas de acuerdo al diagnóstico, observaciones durante la sesión o la supervisión del caso, la propuesta de intervención. Esto implica registrar la revisión teórica y sustento bibliográfico, las conclusiones realizadas con las hipótesis planteadas, avances de la sesión, fortalezas, tareas a tener en cuenta, posibles sabotajes de tarea a tener en cuenta en la siguiente sesión. La planificación de la siguiente sesión con distintos planes, bibliografía a reportar, reporte de la sesión y trabajo de supervisión. Con esta descripción damos por culminada esta segunda y última actividad síncrona del periodo 2026-3 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Si tienen dudas, reflexiones o planteamientos acerca de las evaluaciones o del material bibliográfico, recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas que a la brevedad posible les doy respuesta a sus inquietudes. Muchas gracias por su atención.